Hola, yo soy Natalie García Aguilar, pertenezco al barrio El Molino, Estaca Tláhuac. Soy presidenta de Sociedad de Socorro de Estaca. Soy licenciada en Psicología con diplomado en Tanatología y diplomado en Logoterapia. Actualmente estudio el máster en Coaching, Inteligencia Emocional y Programación Neurolingüística. Y disfruto mucho de la naturaleza, de hacer yoga, meditación. Me encanta leer, me encanta viajar y conocer lugares nuevos, personas diferentes. Y lo que más disfruto en mi vida es crear conferencias y talleres que puedan ayudarle a la mujer a encontrar su mejor versión y enamorarse de ella misma. Pero lo que más amo es visitar a mis padres que viven en Hidalgo, a quienes les debo todo mi ser. Me encantan las reuniones familiares, no solo por la comida, sino porque es el momento perfecto para estar con mis sobrinos, a quienes amo con todo mi corazón. Yo sé que un día seré esposa y madre. Y hoy me siento muy contenta de tener la oportunidad de hablar sobre un tema que es súper importante: cómo encontrar el sentido de mi vida. Y quiero empezar con un fragmento del libro Nuestra búsqueda de la felicidad, del elder Russell Ballard, en donde narra los pensamientos que han venido a él cada vez que alguno de sus hijos ha nacido y lo ha tenido en sus brazos. Y dice: no podemos contemplar el rostro de una criatura recién nacida sin sentirnos impulsados a preguntar: ¿de dónde has venido, pequeñito? ¿Es tu ser algo espontáneo? ¿O eres parte de algo de mayor trascendencia? ¿Algo grande y eterno? ¿Qué conocimientos tienes? ¿Qué cosas podrías contarme si pudieras hablar? ¿Qué posibilidades te presenta la vida? Y todos en algún momento, cuando nacimos, nuestros padres nos tuvieron en los brazos y nos vieron con ternura y pensaron justamente qué va a ser de esta criatura. A medida que nosotros crecemos, vamos perdiendo nuestras ilusiones, vamos perdiendo esa emoción por la vida. Las experiencias difíciles nos cambian, nos transforman. De un momento a otro nuestra vida cambia. Como dice el elder Holland, se rompen nuestros sueños, se rompen nuestras ilusiones. Quizá nuestro compañero se fue, quizá falleció, quizá perdimos un trabajo, quizá alguna parte de nuestro cuerpo, quizá perdimos la salud o nuestra autoestima, nuestra seguridad, nuestro bienestar. Muchas cosas se rompen en nuestro interior y el desánimo empieza a ser parte de nuestra vida. Entonces conocemos lo que es la ansiedad, el estar pensando en el futuro y en ese agobio que puede traernos muchos problemas. O quizá conocemos la depresión, que tiene que ver con nuestro pasado y las cosas que nos afligen y que no podemos dejar atrás. Dejamos de vivir nuestro presente para centrarnos en emociones que no podemos controlar. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando la vida nos presenta estas circunstancias que no teníamos contempladas? El presidente Thomas S. Monson tiene una frase que me encanta y dice: si no tuviésemos desafíos que enfrentar, ni problemas que resolver, permaneceríamos como somos, progresando poco o nada hacia nuestras metas de la vida. Claro, si nosotros no tuviéramos desafíos, si todo fuera felicidad, no podríamos progresar. No encontraríamos retos que superar, no encontraríamos experiencias que transformar. Nuestra vida perdería un poco del sentido por el cual estamos aquí. El venir a ser probados,
el tomar un cuerpo y el poder tener diferentes circunstancias, y ahí es donde seremos probados de acuerdo a lo que decidamos hacer. ¿Y qué es lo que nos sostiene? ¿Qué nos sostiene en estos momentos? Bueno, en realidad es nuestra fe. Nuestra fe. Nuestra fe es la que nos ayuda a permanecer firmes. Y a mayor obediencia, mayor fuerte es nuestra fe. Pero hay algo más que nos sostiene. Y es la compañía del Espíritu Santo. Porque aquellos que son prudentes han tomado al Espíritu Santo por guía y no han sido engañados. El día que yo comprendí que el Espíritu sabe todas las cosas, el Espíritu Santo es un Dios, es un Dios. Él sabe quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy. Conoce las cosas que me convienen y conoce las cosas que no. Sabe en quién voy a transformarme si sigo las cosas correctas. Y qué especial es reconocer que no importa lo difícil de las circunstancias, si yo soy digna de tener la compañía del Espíritu, Él me dirá todas las cosas. Él me dirá cómo salir. Él me animará. Él me fortalecerá. Él me hará sentir esa paz y esa emoción para poder lograr todas las cosas. Y yo siempre he pensado que lo que justamente hace que nosotros no podamos lograr las cosas más grandes de la vida es el no reconocer quiénes somos, el no saber nuestro valor, el no saber de lo que somos capaces. Y cuando nosotros tenemos al Espíritu con nosotros, podemos ser dignos de ese conocimiento y de esa visión adicional que nos hace falta. Quisiera hablarles acerca de un hombre que quizá han escuchado mucho en este tiempo debido a las circunstancias que hemos estado viviendo. Él se llama Viktor Frankl. Viktor Frankl es un psiquiatra austriaco que vivió en la Segunda Guerra Mundial. En la época de Hitler, él fue prisionero, así que vivió una de las circunstancias más difíciles que pudieran imaginarse. Quisiera que pudieran pensar, él estaba recién casado, no tenía hijos y fue separado de su esposa, de su familia, y fue reclutado como prisionero. Mientras él estuvo como preso, se le pedía cavar fosas a menos 20 grados centígrados, sin abrigo, sin la ropa adecuada, sin guantes y con el escaso calzado que poseía. Quisiera que imaginen esa escena. Además de las comidas, ellos eran muy mal alimentados, tenían solamente una porción de sopa al día, un poco de pan, y eso era todo. Eran golpeados y constantemente temían por su vida. Sentían que podían morir debido a la poca fortaleza y poca salud de la que ellos no gozaban. Él, mientras estaba en ese campo de concentración, observaba a las personas y él veía cómo muchos no podían soportar el privarles de su libertad de esa manera y el poder vivir en esas circunstancias, de modo que se aventaban a los alambrados eléctricos y morían al instante. Pero había otro porcentaje de personas que no lo hacían. Y él decía, ¿qué hace que alguien quiera quitarse la vida? ¿Y qué hace que otras personas no lo hagan? Viviendo las mismas circunstancias. Y entonces él crea la logoterapia. Y dentro de esta logoterapia él explica que lo que hace noble a una persona es justamente su espíritu. Su espíritu es el que lo alienta y lo eleva a crear las cosas más bellas. El espíritu es el que lo fortalece. El espíritu es lo que brilla en la persona. Y también descubrió que había 3 cosas que las personas hacían para poder vivir o sobrevivir en circunstancias tan graves.
La primera era el amor a alguien. Y si ellos tenían algún ser querido, si tenían padres, hermanos, algún hijo, la pareja, el pensar en ellos, ni siquiera imaginaban si estaban vivos o muertos, y ya ni siquiera eso tenía gran importancia. El simple hecho de saber que había alguien que les amaba y que ese amor era puro, era noble y trascendía, les daba la fuerza para querer salir. Y el segundo era el amor a sus principios, a sus creencias. Muchos de ellos creían en un ser supremo. Algunos creían en Dios, algunos creían en la naturaleza, algunos creían en el universo. Y ellos sentían que ese ser estaba al pendiente de ellos. Pero no solo eso, ellos sabían que había una conexión y que eso les permitía sentir paz y poder elevarse a pesar de todas las circunstancias. Y la tercera era el amor a sus recuerdos. El recordar cómo era su vida antes de estar presos, antes de la guerra. El recordar los pastelillos que ellos probaban. El recordar lo placentero que era ir y pasear con la familia. El recordar esos bellos momentos hacía que su vida tuviera sentido. Y buscaban luchar, mantenerse firmes para volver a vivir esos momentos. Y bueno, dentro de toda esta historia ellos disfrutaban de la música, disfrutaban del arte, y eso hacía que pudieran olvidar un poco su historia. Había quienes tocaban violín y la melodía les conectaba con su espíritu. Qué hermoso. La otra cosa que hacían era disfrutar de la naturaleza. Cuando ellos veían los atardeceres, los amaneceres, se conectaban y decían, vale la pena vivir, sí a la vida, a pesar de todo. Y quisiera que pensáramos, ¿cuántos hemos podido disfrutar estos días de los atardeceres, de los amaneceres? Hemos podido abrir nuestras ventanas y escuchar el canto de las aves. Y hemos podido ver las nubes tan hermosas y cómo la contaminación nos ha permitido disfrutar pues de tardes más hermosas. Pero no solo eso, ellos también se divertían. Buscaban el lado positivo de las circunstancias y encontraban alegría. Se reían unos de otros y buscaban algo que les pudiera traer un poquito de tranquilidad a su corazón adolorido. Pero lo más importante que sucedía con ellos es que aceptaban las circunstancias en las que estaban viviendo. Aceptaban, no cuestionaban, no justificaban, simplemente vivían las circunstancias teniendo la esperanza de que algún día dejarían de sufrir. Y eso les permitía soportar cualquier circunstancia. Y Víctor Frank tiene justamente una frase que dice, las circunstancias externas pueden despojarnos de todo, menos de una cosa, la libertad de elegir cómo responder a esas circunstancias. Claro, todos somos libres para poder responderle a la vida. Mientras que una persona sufre porque se quedó sin trabajo, otra persona empieza a volverse creativa y empieza a hacer algo que no hubiera hecho si permitiera o si siguiera en su zona de confort. Entonces, ambas están en la misma circunstancia, pero cada una tomó una diferente forma de vivir. Eligió de forma diferente. Cada uno. Y eso hace que nuestra vida tenga un significado diferente. El ser agradecidos es algo muy importante. Y yo siempre tengo una frase. Cuando las cosas no salen bien en mi vida, supongamos voy en la calle y me roban el celular, y en el momento siento enojo, siento dolor, tristeza, de repente viene mi frase. Y mi frase es, siempre puede ser peor. Así que cuando digo pudo haber sido peor, en ese momento mi dolor se aminora,
porque comprendo que, claro, me robaron el celular, pero pudieron haberme quitado la vida. Entonces siempre hay un escenario más terrible del que estemos viviendo. Siempre, siempre lo hay. Entonces seamos agradecidos con las circunstancias que nos presenta la vida y encontremos sentido en ello. ¿Qué hace que una persona pueda sobrellevar las circunstancias mejor que otra? Hay dos cosas. La primera es la esperanza. Y la esperanza, como lo define Predicar mi Evangelio, la esperanza es una firme confianza en que el Señor cumplirá las promesas que le ha hecho. Y se manifiesta a través de la tranquilidad, el optimismo, el entusiasmo y una perseverancia paciente. Es creer y esperar que algo bueno va a ocurrir. Qué interesante. Sin importar la circunstancia o lo que estoy viviendo, la esperanza es confiar en las promesas que el Señor me ha hecho. Y quisiera que en este momento pudiéramos pensar en nuestra bendición patriarcal. ¿Hay promesas que no se han cumplido? Quizá sí. Quizá por ello seguimos aquí, para ver el cumplimiento de esas promesas. Si somos fieles, si confiamos, si nos esforzamos, esas promesas se van a cumplir y seremos testigos de ello. Y la otra cosa que nos permite sobrellevar nuestras circunstancias es la paciencia. La paciencia es la capacidad de soportar las demoras, los problemas, la oposición y el sufrimiento sin enojo, frustración ni ansiedad. Es la habilidad de hacer la voluntad del Señor y aceptar las cosas a su tiempo. Si usted es paciente, es capaz de soportar las presiones y de enfrentar la adversidad con calma y esperanza. Qué interesante. Esperar, soportar la oposición, el enojo, frustración, sin frustración y ansiedad. Y bueno, todo esto va junto con la fe. La fe es creer en que las cosas buenas van a suceder. La fe es confiar en lo que no veo, pero sé que va a suceder. Quisiera que pudiéramos pensar en la fe de Sara. Sara, una mujer que era estéril y que a los 90 años se le promete que iba a ser madre. ¿Quién podría creer eso? La fe de Sara era grande y no dudó. Y su fe hizo que esto pudiera ser real. Y al poderlo reconocer, al poder meditar, nos hace saber que cuando nosotros tenemos fe, todas las cosas suceden. Todo es posible para el Señor. Nada es imposible. Nada. Y hay una canción de la primaria que dice: la fe es saber que saldrá el sol y alumbrará mi ser. Hay cosas que damos por hechas, damos que van a suceder simplemente, pero hay cosas en las que necesitamos creer que van a suceder, tener esa confianza y aferrarnos a esa fe es lo que nos permitirá seguir adelante. El dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Yo decido si quiero sufrir o no. Y en realidad lo que nos afecta no son las circunstancias de la vida, sino cómo interpreto yo las circunstancias de mi vida. ¿Qué interpretación le doy a lo que estoy viviendo? Eso es lo que permite que yo sea feliz o infeliz. El presidente Russell M. Nelson dijo: el gozo que tenemos tiene poco que ver con nuestras circunstancias y más con el enfoque de nuestra vida. Por supuesto, ¿en qué está enfocada nuestra vida? ¿En qué nos enfocamos? ¿En lo positivo? ¿En lo negativo? Siempre va a haber cosas positivas, pero también cosas negativas, y yo elijo qué es lo que quiero ver. Nuestra actitud determina nuestro presente y nuestro futuro.
nuestra actitud. Y para que yo pueda tener un buen enfoque en mi vida, primero necesito saber 3 cosas. La primera, ¿quién soy yo? La segunda, ¿en dónde estoy? Y la tercera, ¿hacia dónde quiero ir? Y lo más importante, considero, es reconocer que soy hija de un Dios. ¿Realmente lo sabemos, hermanas? ¿Sabemos que somos hijas de un Dios? ¿Recordamos nuestro lema? Somos hijas espirituales de Dios, amadas por Él, y nuestra vida tiene significado, propósito y dirección. Significado, propósito y dirección. ¿Sé por qué estoy aquí? ¿Tengo un propósito para mi vida? ¿Tengo una misión en la que estoy trabajando? Nuestro Padre Celestial nos ama, no por nuestras debilidades ni por nuestras fortalezas. Él nos ama porque somos sus hijas espirituales. Y mientras más leía en cuestión a esto, pensaba en lo maravilloso que fue el haber estado en las eternidades con nuestros padres celestiales. ¿Pueden imaginarse ese momento? ¿Pueden imaginarse siendo espíritus y siendo instruidos por ellos, preparados para poder nacer y crecer en esta tierra? Y justamente en el mismo libro de Nuestra búsqueda de la felicidad, dice el Elder Ballard que cuando nosotros estábamos allá, teníamos la oportunidad de tomar decisiones y hubo quienes progresaron más que otros, pero todos teníamos la oportunidad de ser instruidos por nuestros padres celestiales. Y ellos nos prometieron que al poder estar aquí en esta tierra estarían al pendiente de nosotros, estarían en nuestros logros y en esos momentos de tristeza y orarían con nosotros. Y era necesario que olvidáramos todo aquello para que pudiéramos estar aquí y tomar decisiones sin la influencia de nuestro hogar celestial. Ellos sabían que muchas de nosotras no regresaríamos y que tendríamos esa oportunidad de tomar la decisión de volver a casa o no. Y enterneció mi corazón pensar en cómo un padre pudo haber sentido ese momento de la separación, sabiendo que no todas regresaríamos y que al darnos esta oportunidad de elegir, también nos estaba dando la oportunidad de regresar a casa o no regresar nunca más. Y pienso en el amor que como padre debe de sentir por sus hijas. Pienso cuántas veces deben de estar ahí animándonos y viéndonos sufrir y viéndonos en nuestras dificultades, y cuántas veces han de estar ahí nuestros padres celestiales tratando de darnos aliento a través de las personas que nos rodean, a través de nuestros ángeles que nos guardan, a través de todas las circunstancias de la vida. Pienso en ese gran amor de Padre que tiene hacia nosotros. Y el presidente Monson dice que el amor de Dios nunca cambia. Está allí cuando se sientan tristes o felices, desanimadas o desesperanzadas. El amor de Dios está allí, ya sea que sientan que lo merezcan o no. Simplemente su amor está ahí. Nunca, jamás duden de ese amor. Nunca endurezcan sus corazones. Fielmente sigan las buenas prácticas de devoción que invitan al Espíritu del Señor a sus vidas. Y pensaba en esto. Por supuesto, la clave de nuestra felicidad es tener la compañía constante del Espíritu, porque el Espíritu lo sabe todo. El Espíritu es un Dios. El Espíritu sabe qué necesito y sabe que cuando estoy triste sabe qué necesito para estar bien. Si yo soy fiel, si yo soy digna de poseer la compañía del Espíritu, jamás estaré sola, jamás. Y siempre podré ser fortalecida para poder mirar el camino que debo de seguir,
para sacarme del camino donde no debo de estar y para poder continuar mi vida y lograr regresar a las eternidades con nuestros padres celestiales. Y quisiera hablarles acerca de una mujer maravillosa que es Emma Smith, la primera presidenta de Sociedad de Socorro y la esposa de José Smith. Emma era una mujer maravillosa, increíble, llena de dones, de talentos y con una comprensión del Evangelio tan especial, tan maravillosa, que ahora que he podido leer más en cuanto a ella, me llena de gozo. Cuánto anhelo conocer a Emma. Emma tiene una frase que me fascina y dice: deseo tener el Espíritu de Dios para conocerme y comprenderme a mí misma. Qué interesante. Necesitamos el Espíritu del Señor para podernos comprender y entendernos a nosotras mismas. Y eso hablamos ahí de emociones, hablamos de cómo me siento, hablamos de autoestima, hablamos de muchas cosas, pero necesitamos tener el Espíritu, dice ella. Deseo tener el Espíritu de Dios para conocerme y comprenderme a mí misma, para superar cualquier obstáculo de costumbre o de carácter que no me conduzca a alcanzar mi exaltación en los mundos eternos. Superar cualquier obstáculo de costumbre o de carácter, por supuesto. ¿Cuántas veces no tengo una buena actitud ante la vida? ¿Cuántas veces no digo o no hablo las cosas que el Señor espera que diga? ¿Cuántas veces no hablo con amor y no controlo mi emoción? Y dice: deseo tener una mente fructífera, activa, para comprender sin dudar los designios que Dios revela por medio de sus siervos. Una mente fructífera, activa, estarse cultivando, capacitarse, estudiar, aprender, crear cosas nuevas. Emma era una mujer que sabía que necesitaba seguir aprendiendo y cultivarse constantemente. Necesitaba seguir progresando, porque el conocimiento nos da progreso. Quisiera que pudiéramos pensar, ¿cómo es o cómo será ser diosas, ser reinas, ser creadoras de mundos? ¿Acaso no necesitamos tener conocimiento de muchos temas? Por supuesto, necesitamos aprender de todo. Nos estamos preparando para algo grande. Es por ello que necesitamos disfrutar de este tiempo terrenal y aprovecharlo al máximo. ¿Y por qué? Porque somos hijas de un Dios. Somos herederas legítimas de todo lo que Él posee, copartícipes con Dios en la creación. Y si somos fieles, seremos reinas y sacerdotisas, diosas. ¡Qué maravilloso! Creo que no alcanzamos aún a comprender lo que eso significa. Y quiero compartirles una escritura que está en Romanos 8, del 16 al 18. Y dice: porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijas de Dios. Y si hijas, también herederas, herederas de Dios y coherederas con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificadas. Porque considero que los sufrimientos de este tiempo no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. ¡Qué maravillosa promesa! Reconocer que podemos ser herederas y copartícipes con Dios en todas las cosas. A veces no logramos comprender lo que significa ser, quizá, obtener estas promesas, pero sé que nuestro Padre Celestial nos dará entendimiento a medida que nos esforcemos por prepararnos para entrar al templo,
para reconocer las promesas que allí aguardan. Y poco a poco, en los momentos de tribulación, podemos ir descubriendo esas promesas que nos permitan reconocer que la vida en esta tierra es corta. ¿Cuántos años podemos vivir? ¿70? ¿80? Comparados a una eternidad sin fin, de gozo, de felicidad, de paz, en donde todas las promesas se cumplirán, en donde cada quien recibirá conforme a sus hechos, en donde la eternidad no tendrá fin. ¡Qué gozo y qué maravilloso será! Pero a pesar de conocer y de tener todas estas promesas, siempre va a haber oposición. Oposición en todas las cosas. El enemigo busca limitar tu potencial mediante el engaño, la distracción y el desánimo. Ya lo dijo el Elder Johnson. ¿Y por qué? Bueno, el Elder Kevin Pearson del Quórum de los 12 nos explica muy bien esto. Dice que lo primero que Satanás utiliza para que nosotros podamos alejarnos de la verdad y de nuestro potencial es la duda. La duda es un sentimiento negativo relacionado con el temor. Proviene de una falta de confianza en nosotros mismos o en nuestra capacidad. Contradice nuestra identidad divina como hijos de Dios. Por supuesto, si Él puede hacer que yo dude de mi valor, que yo dude de mi capacidad, entonces yo voy a sentirme desdichada. La duda lleva al desánimo, y el desánimo proviene de expectativas no realizadas, es decir, las cosas que no hemos podido lograr. El desánimo me lleva a un menor esfuerzo, a un débil deseo y a una mayor dificultad para sentir y seguir el espíritu. Claro, si yo me alejo del espíritu, entonces mi alma se sentirá abatida y entonces desearé bajar mi ritmo. No querré cumplir quizá con mi misión, no querré hacer todas las cosas que tengo planeadas y perderé el enfoque de mi valor. Pero bueno, la duda y el desánimo me llevan a la distracción. La distracción, que es la falta de concentración. La distracción elimina la concentración que requiere el ojo de la fe, por supuesto. La distracción hace que yo no pueda ver la visión que Dios tiene para mí. Hace que yo no pierda de vista todas esas promesas y todas esas bendiciones que Dios tiene preparadas para mí. Satanás sabe cómo afectarnos y cómo atacarnos. Y uno de los blancos más grandes que él utiliza es justamente en nuestra autoestima. ¿Y qué es la autoestima? La autoestima es la evaluación que yo hago sobre mi propio valor. ¿Cuánto valgo? ¿Cuánto digo yo que valgo? Y si yo siento que no valgo, entonces me empiezo a comportar como alguien que no vale. Pero no solo eso. Me empiezo a juntar con personas que me tratan como alguien que no vale. Y justamente va relacionada con la confianza que tengo en cuanto a mí. ¿Qué capaz me siento para poder vencer los desafíos? ¿Siento que puedo hacer cosas difíciles o siento que no puedo hacerlo, que no soy capaz? Lo que yo pienso de mí tiene que ver con lo que yo me digo a mí misma. Nuestras palabras, nuestros hechos y nuestros sentimientos están relacionados. Todo empieza del pensamiento. Si yo creo que soy capaz, entonces seré capaz. Pero si yo siento que no puedo hacerlo, entonces no podré hacerlo. Lo que pienso, lo que siento y lo que hago se conectan con la emoción. Y al final mi cerebro va a hacer caso a la emoción que yo sienta. Si yo en este momento les digo que imaginen un limón, que parten el limón, que le ponen sal al limón
y lo empiezan a saborear, en este momento pueden sentir cómo sus glándulas salivales se empiezan a reaccionar y hasta sentir cómo es el ácido de un limón. Y ni siquiera tenemos el limón en nuestras manos, pero es nuestro cerebro el que está trabajando acorde a la emoción. Nuestro cerebro no sabe distinguir entre lo que es real y lo que no es real. Simplemente se basa en la emoción. Así que si yo me digo a mí misma que soy mala, que no soy bonita, que no soy capaz, que no puedo hacerlo, entonces mi cuerpo se conecta con la emoción y hace que sienta que no puedo hacerlo. Pero si yo digo puedo hacerlo, no lo he intentado, pero lo voy a intentar, entonces mi cerebro se prepara para poder y empieza a generar alternativas para que yo pueda lograr eso que me estoy proponiendo, porque digo que puedo hacerlo. Si le hablaras a tu mejor amiga como te hablas a ti misma, ¿todavía seguirían siendo amigas? Qué interesante. A veces nos hablamos muy fuerte. A veces nos decimos cosas que no logramos ver el impacto negativo que logran tener en nuestra vida. Así que cuidemos cómo nos hablamos. Y también es importante que reconozcamos que a veces estamos pensando constantemente en el futuro y a veces pensamos constantemente en el pasado y dejamos de vivir el presente. Si estamos pensando en el futuro, estamos angustiadas y entonces la ansiedad se apodera de nosotros, y si estamos pensando en el pasado, estamos deprimidas y dejamos de vivir el presente. El 90% de las cosas que pensamos no suceden. Y si yo estoy pensando en qué va a pasar y qué voy a hacer, entonces estoy haciendo que mi cuerpo sufra por algo que no está pasando aún. Y entonces resto momentos de tranquilidad y de estabilidad que mi cuerpo necesita. Se dice que 4 días pensando en cosas positivas hacen que nuestro cuerpo pueda reaccionar y pueda aceptar a esos momentos y pueda conectarse con emociones positivas y empecemos a generar un bienestar. Algunas claves para reconocer y cómo aumentar nuestra autoestima. La primera es: reconoce que eres imperfecta y que te equivocas. Eres una persona normal y las personas humanas cometen errores. Afortunadamente podemos arrepentirnos y podemos cambiar. Eso es lo importante, que reconozcas que no importa lo que haya pasado, lo que importa es lo que estás haciendo en este momento. El elder Jeffrey R. Holland dijo: el pasado es para aprender de él, pero no para vivir en él. Ya, el pasado quedó atrás. Tenemos que olvidarlo. Tenemos que seguir adelante y continuar con nuestra vida. Perdónate y mírate con amor en tus esfuerzos por ser mejor. Reconoce que hay días que no eres la mejor persona, pero estás trabajando en ello. El presidente Woodford dijo: no se determina nuestro destino con el número de veces que tropezamos, sino por el número de veces que nos levantamos, nos quitamos el polvo y seguimos adelante. Sigamos adelante. Olvidemos las cosas que han pasado y permitámonos creer en que podemos cambiar, porque es real. Cuando las cosas no salen como nosotros lo esperamos, cuando quizás hemos puesto todo en un sueño, en un anhelo que no ha sucedido, y creemos que algo salió mal, como quizá en un divorcio, pensamos que nos equivocamos, pero en realidad estamos obteniendo resultados diferentes. No lo veamos como un fracaso, veamos como una lección de vida que nos ha permitido conocer, que nos ha permitido saber qué cosas debo hacer y qué cosas no.
Siempre podemos mejorar. Dedica tiempo para tu autocuidado. Realiza alguna actividad física. Haz ejercicio, haz yoga, medita. Todas las cosas que permitan que nuestro cuerpo se pueda ejercitar hace que nos sintamos más ligeras y nos sintamos más felices porque nuestro cuerpo produce dopamina y serotonina, que son las sustancias de la felicidad. Nos sentimos diferentes. Así que experimentemos estos momentos. Es necesario tener un cuerpo sano para poder ser más eficientes en todas las tareas que tenemos a diario. Arreglémonos diferente. Ocupemos colores diferentes en nuestro diario vivir. ¿Hay algún color que no usas en tu vestuario? Experimenta. Peínate diferente. Usa esa loción que te gusta. Y disfruta de hacer cosas nuevas. Crea algo nuevo. El presidente Woodford dijo, crear trae profunda satisfacción y realización. Nos mejoramos a nosotros mismos y a los demás cuando tomamos materia desorganizada en nuestras manos y moldeamos algo. Quisiera que pensaran en las habilidades o en los dones que cada una de ustedes posee. Se dice que todos nacemos con 5 dones. 5 dones. ¿Cuántos hemos descubierto ahora? Trabajemos en ellos, mejorémoslos, cultivémoslo y creemos algo que nos llene de satisfacción y de gozo. ¿Hace cuánto hiciste algo por primera vez? ¿Hace cuándo probaste algo por primera vez? Quisiera que pensaran aquel día cuando probaron los taquitos al pastor por primera vez. ¿Fue emocionante? ¿Fue delicioso quizá? ¿Cuántas veces nos privamos de nuevas experiencias por no querer experimentar? Crear algo que no existía antes nos llena de satisfacción. ¿Por qué no escribir un libro? Hemos vivido muchas experiencias. ¿Por qué no escribir un blog? Un nuevo recetario de cocina. Piensa, ¿qué puedes crear? Todos podemos crear en base a lo que hemos vivido. Y hay una frase del presidente Thomas S. Monson que dice, Dios le da al hombre el reto de la materia prima, no la facilidad de las cosas terminadas. Nos deja los cuadros sin pintar, la música sin componer y los problemas sin resolver, a fin de que nosotros mismos descubramos la dicha y la gloria de crear. Y volvemos al comienzo. ¿Cuál es el objetivo de que podamos crear algo nuevo? El recordar que en nosotros está la semilla de la divinidad y que algún día crearemos mundos. El reconocer que al ser mujeres tenemos la oportunidad de crear y ser copartícipes con Dios en el nacimiento de sus hijos espirituales, nos permite reconocer que podemos crear cualquier cosa que deseemos. Fijemos metas y trabajemos en cada una de ellas. Vive tu vida con un propósito. El que tú reconozcas en dónde estás te permite saber que no estás perdida. Y además te permite reconocer hacia dónde vas. Nietzsche dice, quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo. Haz una lista de tus logros y reconócete. Reconoce que eres única e irrepetible. Eres valiosa. No hay nadie en la tierra que sea como tú. Tu espíritu es perfecto, jamás enferma y te inspira y siempre lo va a hacer. Te va a inspirar a crear tu mejor versión, a brillar y a hacer cosas difíciles. Y aquí te voy a invitar a que realices la técnica del espejo. Antes de ir a dormir, mírate en el espejo. Observa tus ojos, observa tu rostro y agradécele a esta persona que verás en el espejo. Reconoce quién eres, reconoce las cosas que lograste y al final exprésate tu amor y abrázate
A los pocos días de hacer esta técnica descubrirás cómo despiertas con mayor alegría. El mayor reconocimiento que alguien puede recibir es justamente el que uno recibe de uno mismo. Nadie te puede dar un reconocimiento más grande que el que tú te des a ti misma. Haz algo por alguien. Recordemos lo que la administración nos permite hacer ahora, ser amigas. Y el poder estar al pendiente de alguien más, eso le da sentido a nuestra vida. Trabaja en historia familiar, ve al templo, prepárate para ser obrera y disfruta del dar y el de servir a otros. Llena el corazón. El tener un llamamiento y hacer algo por alguien hace que tu vida tenga sentido. Y quisiera que cada una de ustedes pudiera reconocer que esta vida está llena de oportunidades para aprender, para crear, para progresar. Y tú puedes crear todo lo que anhelas. Puedes hacer todas las cosas que desees. No hay nada que no puedas hacer. Y nos hicieron llegar algunas preguntas que quisiera responder. La primera dice: ¿cómo puedo descubrir mis talentos? Muy buena pregunta. Bueno, encuentra tu pasión. ¿Qué te apasiona? Tu pasión va directamente relacionada con tu sentido de vida. Por ejemplo, algunas preguntas para que puedas encontrar tu pasión. ¿Haciendo qué actividades no te importaría no hacer vacaciones? ¿Qué harías? ¿Qué disfrutas hacer que no te importaría tener vacaciones? ¿Haciendo qué actividades te sientes tan concentrada que te olvidas del reloj, del frío, del hambre y del sueño? Piensa, ¿qué hacías de pequeña? Cuando mamá te gritaba a comer y tú no querías ir a comer porque estabas muy ocupada haciendo eso que querías hacer. ¿Qué actividades harías incluso sin cobrar si pudieras permitírtelo? ¿A qué te dedicarías si tuvieras tu economía resuelta? ¿En qué actividades eres más creativa y te vienen ideas solas? ¿Qué actividades te hacen sentirte bien contigo, bien con las demás personas? ¿Qué actividades hacen las personas que más admiras? ¿En qué actividades te sientes en paz y no sientes miedo al fracaso? Porque sientes que vale la pena el proceso y no solo el resultado. Trata de resolver estas preguntas y en ellas vas a encontrar qué te apasiona y en ello está tu sentido, porque harás algo por alguien más a través de eso que disfrutes hacer. Nos hicieron otra pregunta: ¿cómo puedo encontrar un propósito en mi vida? Y esta va ligada con la pregunta: ¿cómo puedo sentir que en este mundo realmente encajo? Hay veces que siento que no soy tan feliz. Bueno, la clave es el servicio. Encuentra oportunidades para servir. Piensa en instituciones en donde puedas hacer algo por alguien. Piensa en tu barrio, en alguien que estés viviendo una situación difícil y busca maneras de ayudar. El presidente Lorenzo Snow expresó: cuando se sientan algo apesadumbradas, miren a su alrededor y busquen a alguien que se halle en una situación peor que ustedes. Vayan a esa persona y averigüen qué problema le aqueja. Y entonces traten de ayudarle, ejercitando la sabiduría con la que el Señor las ha investido. Y antes de que se den cuenta de ello, su pesadumbre habrá desaparecido. Se sentirán elevados espiritualmente y el Espíritu del Señor estará sobre ustedes y hará que todo parezca iluminado. Piensa en esas personas que necesitan de ti. Aunque pienses que no hay alguien, siempre vas a encontrar a alguien que necesita de ti. Piensa en las instituciones que prestan servicio y que necesitan ayuda. Hay muchas instituciones que buscan personas
que quieran servir y hacer algo por alguien. Lee libros que te inspiren a ser tu mejor versión. Busca a las amigas de la secundaria o de la prepa. Haz una lista de las cosas pendientes que tienes por hacer y hazlas. Conoce nuevos lugares. Haz cosas que te gusten. Come tu comida favorita. Escucha música que te inspire. Y bueno, hicieron otra pregunta. Dice, ¿cómo puedo mejorar en mi persona? Sinceramente me invade el miedo cada que quiero salir de mi zona de confort. Me preocupan los cambios que pueda haber y cómo la situación afecte a mi familia por mis decisiones. Sé que puedo lograr más, pero cuando estoy a punto de hacerlo, me quedo estancada por miedo. ¿Cómo puedo vencerlo? Bueno, estás prestando atención a la vocecita equivocada que te dice que no puedes hacerlo. Y necesitas recordar que el 90% de las cosas que crees que van a pasar no suceden. Ten valor, sal de tu zona de confort, inténtalo y busca hacer cosas difíciles. Cuando las hagas, te vas a empoderar. Siguiente pregunta, ¿cómo saber qué hacer cuando parece que todo lo que hago sale mal y ni yo misma me siento capaz de mejorar? Bueno, cambia tu enfoque, te estás preocupando por cosas que no son. Siempre habrá cosas que no te salgan bien, pero también hay cosas que te salen bien. Entonces reconoce aquellas cosas que sí haces bien. Felicítate por esos pequeños logros y te voy a invitar a hacer algo. Quiero que puedas pensar en las cosas que tú puedes hacer y que pueden alentar a otros. Escríbele una notita de gratitud a alguien. Llama por teléfono a alguien que crees que está sola. Y reconoce las cualidades que tienen otras personas. Háceselas saber. En el momento en que tú empieces a hacer algo por alguien, vas a reconocer cómo las demás personas regresan a ti y te hacen ver las cosas que sí haces bien. Trabaja en tu historia familiar y descubre lo maravilloso que es hacer algo por alguien. Ese servicio que no tiene valor y que te llena el corazón. Por supuesto que lo harás muy bien, muy bien. Hazte cargo de ti, anímate y elógiate. Elógiate los logros y esas pequeñas cosas que empieces a hacer. El presidente Thomas S. Monson dijo, ustedes pueden lograr lo que crean que pueden lograr. Confíen, crean y tengan fe. Y una siguiente pregunta dice, a menudo siento que mi vida espiritual no es exitosa y esto me lleva a aspectos temporales. ¿Qué puedo hacer? Bueno, la buena noticia que quiero darte es que tu espiritualidad depende de ti, no depende de nadie más. Así que si tú sientes que tu espiritualidad no está bien, bueno, hay que enfocarnos a mejorar. Hay que leer las escrituras, hay que buscar la compañía del Espíritu, la ayuda de Dios para que nosotros podamos acercarnos a Él. Recuerda que tienes a tu Padre Celestial a unos minutos, a unos segundos de distancia. En el momento en que te arrodillas y pides su ayuda, puedes sentirlo. Puedes sentirlo. A pesar de que sientas que no eres merecedora o digna, Él siempre va a estar ahí para ayudarte a salir de la situación más terrible que pudieras estar viviendo o del pecado más grave que pudieras estar haciendo. Si tienes el deseo de salir, Dios va a escucharte y te ayudará a mejorar tu vida en todos los aspectos. Y la última pregunta. Mi sobrina ha estado pasando por momentos difíciles. Su mamá tiene cáncer y ha tenido algunas ideas suicidas. ¿Cómo puedo entender o ayudarle a entender que Dios la ama? Aquí quiero terminar con una frase de Leonard Holland. Somos infinitamente más que nuestras limitaciones o aflicciones. Sea cual fuere su lucha, mental, emocional, física o de otro tipo, no nieguen el preciado valor de la vida acabando con ella. Confíen en Dios, aférrense a su amor. Sepan que un día el alba brillará intensamente y todas las sombras de la mortalidad huirán, aunque sintamos
que somos como una vasija quebrada, como dijo el salmista, debemos recordar que esa vasija está en las manos del alfarero divino. Las mentes quebradas se pueden curar de la misma manera que se curan los huesos y los corazones rotos. Mientras Dios trabaja haciendo esas reparaciones, el resto de nosotros puede ayudar siendo misericordiosos, imparciales y amables. Testifico del día en que nuestros seres queridos que sufrían en la vida terrenal se presentarán ante nosotros, gloriosos y grandiosos, asombrosamente perfectos en cuerpo y en mente. ¡Qué momento maravilloso será! No sé si sentiremos mayor felicidad por ser testigos de tal milagro o porque ellos serán totalmente perfectos y libres al fin. Yo sé que es verdad. Yo sé que Dios ama a cada una de ustedes porque son sus hijas y porque poseen su divinidad en su interior. Sé que podemos encontrar gozo a pesar de las dificultades, a pesar de la adversidad, si encontramos algo que le brinde sentido a nuestra vida y si eso está vinculado con el servicio a los demás. Sé estas cosas y lo comparto con amor en el nombre de Jesucristo. Amén.